Programa mixto, informativo, educativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, Tú cuentas. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy en el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Las dos noticias más importantes de este viernes, fin de semana internacional, es la posible llevada a la cárcel de Cristina Kirchner, el ocaso de lo que fue el peronismo en la versión de los Kirchner, el marido y la esposa, la derrota electoral que sufrieron y ahora la vinculación con un hecho terrible en 1994, el atentado a AMIA con 85 muertos y más de 300 heridos, donde aparentemente había una conexión con algunos sectores del Medio Oriente, donde Cristina Kirchner no lo clarificó. Y además estaba en el medio también el caso del fiscal Nishman, que muere para Cristina Kirchner en su momento un suicidio, sin embargo aparentemente fue asesinato, y toda una problemática que cubre la prensa de América Latina. Pero también la noticia a nivel mundial más importante es la declaratoria por el presidente Donald Trump de Jerusalén como capital de Israel, lo cual rompe la tradición de lo que eran Naciones Unidas al considerar a Israel como una ciudad internacional para judíos, cristianos y musulmanes. Y además, después de la Guerra de los 6 días, ocupada por Israel, la parte donde los árabes tienen también historia, porque ahí aparentemente Mahoma fue al cielo. Y después de esto, pues las conversaciones de paz siempre consideraban dejar al lado a Jerusalén para trasladar las embajadas, como así ocurrió en 1980 cuando Israel declaró por ley nacional la capital. Naciones Unidas recomendó a las embajadas trasladarse precisamente a Tel Aviv, entre ellas la venezolana, que funcionó un tiempo cuando estaba el poeta Gervasi como embajador de Venezuela, lo visitamos alguna vez en Jerusalén, pero después nuestra embajada siempre estuvo en Tel Aviv con las embajadas del mundo. Sería esta la primera vez que hay una embajada de Estados Unidos en Jerusalén, y esto ha logrado lo que nadie había logrado, gracias al presidente Trump, la unión de chiitas y sunitas, de persas y de árabes, que están divididos precisamente en la guerra de Siria, pero también el levantamiento de musulmanes en todo el mundo, el caso de Pakistán ajeno a la problemática del Medio Oriente, pero también la separación de Turquía, que tenía relaciones que pudiera ser también milicias palestinas que puedan lanzar ataques como estos dos proyectiles del día de hoy sobre Israel. Veamos. Franja y no traspasaron la frontera. El movimiento islamista Hamas llamó a una nueva sublevación palestina. La decisión estadounidense es hostil contra nuestra gente, es una declaración de guerra a los palestinos en nuestros sitios musulmanes y cristianos sagrados, en el corazón de Palestina, que es Jerusalén. Ante este escenario, el ejército israelí anunció el despliegue de refuerzos militares en Cisjordania, mientras que el primer ministro Benjamín Netanyahu se congratuló por el reconocimiento, un día que consideró como histórico. El presidente Trump se metió para siempre en la historia de nuestra capital. Su nombre será ahora mostrado con orgullo entre otros nombres de la gloriosa historia de la ciudad. Recordemos que los dirigentes palestinos reivindican Jerusalén Este, ocupado y luego anexado por Israel en 1967, como la capital del estado al que aspiran. Pero Israel dice que todo el territorio de Jerusalén, tanto el este como el oeste, es su capital eterna e indivisible. La comunidad internacional no ha querido reconocer a Jerusalén como capital, un tema delicado y clave en el proceso de paz entre israelíes y palestinos, por lo que el reconocimiento de Washington enciende las alarmas ante un posible incremento de violencia en la zona. Y en Argentina la situación es muy difícil para Cristina Kirchner, quien acaba de ser electa senadora, pero en una votación donde ganó Macri apresuradamente y dentro de un gran apoyo para Macri y las reformas económicas y políticas que está haciendo. Las juezas argentinos piden prisión para Cristina Kirchner, aunque tiene que pasar por el Senado y habrá que esperar si realmente tienen las 2/3 partes para poder condenarla y levantarle la inmunidad parlamentaria. Veamos. La senadora... Un juez argentino pidió prisión preventiva y tiene inmunidad parlamentaria. El caso pasa ahora a manos del Senado. Esto nos lleva a afirmar que siguen adelante en estas maniobras y en este ánimo de persecución inédita de la oposición en tiempos democráticos, hostigamiento y humillación, que violan permanentemente no solo el Estado de Derecho, sino por supuesto la democracia.
Bonadio acusó a Kirchner, de 64 años, de impulsar un plan criminal orquestado con Irán para dotar de inmunidad a los iraníes imputados por el atentado en 1994 a la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos y 300 heridos, en un caso sin detenidos. Kirchner dijo incluso que posiblemente llevaría la medida judicial ante algún tribunal internacional. Estas medidas y judiciales Ni procesamientos o condenas. Y hoy tenemos como invitado a Benjamín Tripié, quien es el presidente de la Cámara Venezolana-Argentina, pero vamos a hablar de temas económicos.